Hola, mi nombre es Valentina Rodríguez, estudiante de Ciencia y Datos. Hola, soy John Bedoya y soy estudiante de Ciencia de Datos. Hola, soy Helen Penagos, estudiante de Ciencia de Datos, y en este video veremos cuál es el procesamiento EDA que hicimos para nuestro problema, que es la detección de actividad sísmica en el sistema solar. Bueno, en primera medida vamos a iniciar con la instalación de las librerías. Nos basamos en la librería OSPI, que es específicamente para todo el estudio de señales temporales, en este caso señales sísmicas. Bueno, para empezar, se importó la base de datos. Nosotros tenemos un dataset description, que es un CSV. Este tiene el propósito de identificar el sismo, porque también vamos a manejar un MSID, que es el archivo donde vamos a acceder a la señal identificada por el CSV. Entonces, en el CSV, las características de registro de ese sismo son la fecha de inicio y finalización del sismo, qué tipo de emisión es, el canal, que son referente a los sismómetros, tenemos la categoría del sismo y si la clase, si, siendo 1 sismo y 0 no sismo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos identificar que tenemos sismos para Apolo y para Marte, el canal, nos basamos únicamente para Apolo, el canal Z, y para Marte, el canal V, ambos siendo canales verticales. Tenemos para ambos sismos de categoría A, B y C. Y aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, para la misión de Apolo tenemos 848 registros, a diferencia de Marte, que tenemos 700, es un poco menos. También para las categorías tenemos categoría A, B y C para ambos y tenemos 364 sismos para Apolo y 484 no sismos, siendo un poco más no sismos para Apolo. Y lo mismo pasa para Marte. Tenemos 330 registros para Marte, pero tenemos un poco más, 370 no sismos para Marte. También para ambos casos coincide que tenemos más registros en la categoría B y C. La categoría A se caracteriza por ser señales sísmicas más suaves, con menos ruidos, entonces son más limpias, a diferencia de la B y la C. Pero sin embargo, predomina más la categoría B y C. Bueno, en cuanto al punto 2, que es la descripción escrita y gráfica de la serie de tiempo, podemos observar en la categoría A tenemos este sismo de Apolo, para la categoría B, la categoría C y lo mismo pasa para los de Marte. Entonces, podemos decir primero que para ejemplo para Apolo podemos ver que tenemos una señal mucho más sucia, con mucho más ruidos. Es dejar claro que, por ejemplo, estos son glitches, estos se pueden generar por problemas externos y ambientales o impacto de meteoritos o puede ser por fallas del sismómetro, pueden ser muchas razones externas que pueden generar esos glitches, pero sin embargo podemos ver acá la tendencia, ¿sí? Del sismo, la señal. Pero a diferencia del C, hay muchos más glitches. Entonces, pues se confirma de que los sismos de categoría C son muchos más sucios y pasa de manera similar con las categorías, con la misión de Marte, que también contamos que es un poco más limpia. Esto se debe a que Marte fue una misión que se realizó más reciente. Por ejemplo, tenemos sismos del año 2010, del periodo 2019, pero en la Luna tenemos de 1973, entonces la tecnología y los recursos y los sismómetros utilizados para esta misión no tenían la misma calidad. Para la descripción escrita y gráfica de los datos faltantes, se aplicó una técnica para la identificación de esos a través de la interpolación splint. Bueno, esta consiste en que tenemos los valores originales, por ejemplo acá tenemos los primeros 10 y también tenemos los valores interpolados de la señal y si la diferencia es muy grande, pues significa que hay valores atípicos, pero si la diferencia pues es muy mínima, hay una discrepancia pues muy pequeña, entonces por esta razón pues no hay valores atípicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que todas las señales tienen una diferencia muy pequeña y su máximo error es muy pequeño. Entonces, esto se realizó para todas las señales y al final nos permitimos pues iterar entre todas y podemos concluir que tanto para la misión de Apolo como las de Marte no hubieron datos faltantes en los puntos T de la función. Para el punto 5, descripción escrita y gráfica de los datos atípicos, se realizaron dos pruebas para identificar si habían datos atípicos. La primera consistió en la prueba Z-SCORT. Esta necesita el supuesto de que haya normalidad, entonces se realizó un test de Shapiro para identificar si
las señales se distribuyen de manera normal, pero en la mayoría de los registros las señales no cumplen esta propiedad. Entonces, este supuesto pues no aplica y pues cuando pues realizamos la identificación de outliers score pues no se está cumpliendo este supuesto. Estos fueron los resultados. Imprime los índices de los outliers, el valor del outlier y en promedio cuántos outliers se encontraron. Pero dado que no se cumplió este supuesto de normalidad y estos resultados pueden ser debatibles, eh, eh, pues se utilizó la técnica de la derivada, la cual consiste a través de la derivada identificar esos cambios abruptos de la señal continua y pues nos permite identificar estos outliers. De manera similar podemos identificar que tenemos en promedio 60 outliers y también aparece el índice y el valor del outlier. Eh, para este caso se guardó en el código todos los outliers en un CSV con las características del sismo y esto nos permitió para realizar el análisis que por ejemplo podemos ver que eh, pues los primeros registros que por ejemplo son para Apolo obtenemos que 18, obtenemos 18 layers, 26, 16, entonces dado que son números naturales podemos decir que la media estuvo en 37 outliers, el 50% está en 32 y el valor máximo fue de 356 outliers. Podemos identificar que no habían tantos en las finales, ya que la media está en 32, entonces sí, el 50% de los datos tiene outliers menores a 32, entonces pues no, tampoco son muchos en cuanto a los outliers en los sismos de manera individual. Bueno, en cuanto al punto 7 de análisis de estacionalidad de la serie de tiempo, se aplicó el test Fuller aumentado. Este es una técnica estadística utilizada para evaluar la estacionalidad de una serie de tiempo, es decir, si estas series mantienen características estadísticas que se mantienen en el tiempo, si mantienen ciclos o ciertas características repetitivas que son muy importantes para posteriormente modelarlas y predecir mejor los sismos. Entonces, en cuanto a esto, se realizó a cada serie el test y al final pues, se iteró entre cada uno y se contó que, por ejemplo, se obtuvieron 107 series estacionarias y 204 que no fueron estacionarias. Es mucho menor las series que no son estacionarias. Entonces, dado que pues estas rechazaron pues la hipótesis nula y pues es necesario entonces enfocarnos en ella para identificar si tienen ciclos o ciertas repeticiones que son fundamentales para el modelado ARIMA. Bueno, con respecto al punto 8, que es el procesamiento de estacionalidad, esta se puede realizar a través del análisis de la serie de tiempo que permite sacar la tendencia, la estacionalidad y los errores que es correspondiente al punto 15. Por esta razón, este se explicará más adelante que es congruente con el punto 15, ya que al descomponer la señal podemos identificar las tendencias subyacentes, la dirección a lo largo del tiempo, la estacionalidad y el componente de ruido para identificar y aislar los patrones repetitivos y lo más importante de la señal. Bien, ahora pasemos al análisis de tendencias de la serie de tiempo, el cual es importante porque las tendencias sean crecientes o decrecientes pueden afectar el desempeño de los análisis o de modelos. En este caso, si revisamos las tendencias generales a través de una regresión lineal que se ajusta a cada señal, en general podemos encontrar que sí hay tendencias, pero esas tendencias no siguen un patrón particular a través de las calidades o de las misiones. Y también se puede encontrar que tienen pendientes muy pequeñas, lo cual puede darnos a entender de que tendencias como tal generales no tienen nuestras señales. Por otro lado, tenemos la descomposición de tendencias por estacionariedad, en este caso que lo intentamos por el método aditivo. Encontramos que puede modelar de forma más flexible las tendencias que tiene la señal, permitiendo modelar cambios que hay dentro de las señales sísmicas que con la regresión lineal no se podía. Bien, ya conociendo cómo son las características de las tendencias de nuestras señales sísmicas, ya podemos proceder a eliminarlas. En este caso podemos utilizar diversos métodos como lo es la diferenciación, el cual se encarga de eliminar algunas tendencias lineales como también algunas no lineales,
restándole a los valores de una señal sus valores anteriores. En este caso, como podemos observar, es capaz de eliminar tendencias que no son del todo generales, pero podemos ver que aumenta el ruido. Esto lo podemos ver a través de varios ejemplos. Por ejemplo, acá que tiene una tendencia lineal general, pues la elimina, pero también aumenta el ruido. Por otro lado, también tenemos el método de utilizar una regresión lineal y quitárselo como tendencia, el cual nosotros, luego de aplicar una regresión, se lo restamos a nuestras señales sísmicas. Este tiene la ventaja de que no aumenta el ruido y quita solamente las tendencias que son generales. Sin embargo, es muy sensible a cambios bruscos en las señales. Por ejemplo, en este caso, donde tiene un cambio brusco de la tendencia y que lo interpreta como una tendencia decreciente, entonces hace que ahora tenga una tendencia creciente, que antes no estaba dentro de las señales. Por último, encontramos la descomposición de series temporales, que, como también lo veíamos antes, permite realizar una descomposición en distintos componentes, y que si nosotros le quitamos el componente de la tendencia, podemos ver que las señales se suavizan un poco, pierden esas tendencias un poco caóticas que tienen, o de que cambian mucho en su interior. Podemos ver cómo efectivamente se los quita, y tiene la ventaja de que también no aumenta el ruido. Bueno, vamos ahora con el punto 11, que es el análisis de periodicidad de la serie de tiempo o la identificación de ciclos repetitivos. Para este punto vamos a analizar los ciclos repetitivos con un análisis de descomposición estacional para ver si existen estos patrones cíclicos en intervalos de tiempo regulares que se repiten. Dado que las trazas son más de 1500, el análisis visual puede resultar un poco exhaustivo. En ese sentido, se van a sacar medidas estadísticas como la media de la desviación estándar de grupos específicos de las señales para hacer la interpretación basada en la media y la varianza e identificar si hay patrones cíclicos basados en estas estadísticas. Los grupos que se hicieron fueron relacionados con las misiones, con la calidad de los sismos y si hay sismos o no, que son si es la misión Apolo o la misión de Marte por las calidades ABC y pues la ausencia o no de un sismo. Los resultados que nos dijeron que el ciclo promedio está entre los 44 a 51 segundos, que no hay gran diferenciación en cada uno de los grupos, y estos ciclos promedio indican que aproximadamente en la periodicidad que nosotros pusimos, que fueron alrededor de 1 hora a 2 horas, cada 50 segundos o 40 segundos se está repitiendo un ciclo en la señal. Sin embargo, vemos que la desviación estándar es bastante alta con relación al ciclo promedio, y eso indica que a pesar de que sí existen ciclos en los sismos, hay variabilidad entre los diferentes grupos, es decir, que entre las trazas no todas las trazas se comportan igual. Puede ser que el ruido que tienen las señales interfiera en lo que está identificando como ciclos repetitivos, indique que son ciclos cuando realmente está identificando ciclos de ruido. Para eso pues vamos a pasar un filtro de paso bajo para identificar si cambian significativamente esas estadísticas o se mantienen muy iguales. ¿Qué es lo que encontramos? Que realmente los resultados son muy parecidos, lo único que cambia es con respecto al grupo de Marte de calidad A, que pasó de 54 segundos a 35 segundos. Esto podría indicar que lo que hizo el filtro fue hacer que se perdieran componentes importantes de la información de las señales originales. Sin embargo, hubo una ligera disminución en la desviación estándar. Eso puede significar que el filtro hizo que las señales fueran más consistentes. Bien, en cuanto al punto 12 de análisis de autocorrelación, esto nos permite ver si el punto anterior tiene alguna relación o influencia con respecto al punto siguiente. Esto nos va a permitir identificar si hay patrones que se repiten o cíclicos. Bueno, para esto se realizó con todos los registros. Por ejemplo, aquí podemos, acá en este primer registro podemos identificar que no hay una autocorrelación, es muy mínima la que hay. Y en cuanto al segundo registro, sí podemos observar que hay una mayor autocorrelación positiva de 0.87. Recordemos que pues todos los resultados se están guardando en un CSV para posteriormente realizar un mejor análisis con respecto a todos, y podemos identificar aquí que de manera general hay muy pocos registros que son mayores a una correlación positiva del 0.75%. Entonces, aunque son pocos, de todas maneras existen, y esto se puede complementar muy bien con los puntos de estacionalidad y el punto 15, y futuramente el punto de que nos permite visualizar patrones repetitivos para enfocarnos en ellos, identificar esos patrones cíclicos que nos permitirán mejorar las predicciones para el modelo.
Ahora, para la visualización de las series de tiempo y uso de diferentes técnicas para entender patrones, vamos a usar primero el espectrograma con la transformada de Fourier. Este espectrograma con la transformada de Fourier muestra las potencias de energía de las señales, y nuestros resultados más relevantes en cuanto a los diferentes grupos que hemos seleccionado fue que los sismos de calidad A eran más evidentes las potencias de energía que en otros grupos como son los de calidad B o con los de calidad C en las diferentes misiones. Estos espectrogramas van a ser relevantes más adelante para el modelado, dado que vamos a pasar del tiempo a la frecuencia, y esto nos puede ayudar para pasarlo por diferentes modelos más adelante. Otro de los análisis que hicimos de manera visual fue el análisis de picos. Los picos nos dicen en qué parte de la señal la amplitud fue más amplia, y pone diferentes picos como los máximos locales de las señales. Podemos ver que en las señales se repiten mucho de estos picos y parecen incongruentes, y a veces se dificulta ver dónde la amplitud de la señal es diferente, o donde la amplitud de la señal es la máxima, porque hay una repetición de picos muy alto. Pero esto podría deberse también, estos picos también pueden representar que las señales tienen cambios bruscos, importantes, de manera sísmica, pero también pueden verse muy afectados por el ruido que tienen las señales. Y eso lo vemos a través de diferentes ejemplos. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Pues un filtro para ver cómo es que cambian estos picos en función de la aplicación del filtro, y si es posible ver mejor la amplitud en los puntos máximos locales de la señal. Al momento de aplicar el filtro más adelante, podemos observar visualmente que hay un cambio significativo en las señales. Pasaron de haber múltiples picos a ver tan solo unos pocos, y ver que se ha suavizado mucho mejor la señal, y que podemos identificar a lo largo del tiempo cuál fue el punto en el que hubo una mayor amplitud de la señal. Aquí vemos un poco de la importancia que tienen los filtros, y que tiene poder trabajar una señal sin ruido. Ahora bien, como ya lo comentábamos antes, la descomposición de series de tiempos es muy útil para eliminar la tendencia. Esto porque permite desglosar las series temporales en tres componentes principales, que serían la tendencia general de los datos, la estacionariedad y el residuo. En este caso tenemos dos modelos, primero es el modelo aditivo, el cual modela las señales como una suma de estos tres componentes. Acá podemos observar cómo es la señal original y cómo es su componente de tendencia, estacionariedad y residuos, o también conocidos como ruido. Acá pues se puede observar cómo la estacionariedad es muy pequeña, en este caso porque nuestras señales sísmicas se puede esperar de que tienen ciertos patrones que se repiten a intervalos muy cortos, lo que puede dar estos patrones estacionarios muy pequeños. Por otro lado tenemos el modelo multiplicativo, que supone las series temporales como el producto de estos tres componentes, como podemos observar en estas señales de acá. Podemos presenciar ciertos problemas que tiene este modelo. Por ejemplo, acá con esta señal podemos ver que tiene cierta tendencia que no ha sido capaz de modelar correctamente en esta parte de acá, principalmente por la forma en que funciona, ya que al ser una multiplicación, si hay muchos cambios o están a escalas muy pequeñas, puede ocasionar cambios muy poco observables, o como podemos observar también acá, con amplitudes muy altas que pueden no proporcionar suficiente información sobre las señales sísmicas. En general, pues si nosotros comparamos ambos modelos, podemos encontrar que el modelo aditivo es mejor para nuestros datos, al ser datos con escalas muy pequeñas y al tener patrones que se repiten a intervalos muy cortos. Una vez que ya eliminamos las tendencias de nuestras señales sísmicas a través de la descomposición por estacionariedad, podemos aplicar ya una serie de tests que nos permiten identificar distintas características de nuestras señales. En este caso, con el test de causalidad de Granger, nos permite determinar si una serie temporal se puede llegar a predecir a partir de otra serie temporal. Esto a través de algo que se denomina pues la causalidad de Granger, que no es más que si a través de ciertos valores históricos o anteriores de unas observaciones se puede llegar a predecir los valores que se están observando en
en otra serie temporal. En este caso, la hipótesis nula de este test es que una serie de tiempo no se puede predecir a través de otra serie de tiempo dada. El falseamiento de esta hipótesis se puede llegar a realizar a través de distintas pruebas, como puede ser la chi cuadrado, la prueba F o una prueba bayesiana. Acá, luego de realizar una serie de pruebas para ver si se pueden modelar los datos de Marte a través de datos de la Luna con datos de la Luna o datos de Marte con datos de Marte, encontramos que efectivamente en su mayoría los datos de Marte se pueden llegar a modelar con datos de la Luna, y lo mismo con los datos de la Luna con los de la Luna y los datos de Marte con los de Marte. Por lo que en general sí se puede encontrar que hay patrones dentro de nuestras señales sísmicas que se pueden repetir en general, y esto nos puede llegar a servir para modelos más complejos de predicción o de clasificación de señales. Para el punto 17, suavizado de la serie de tiempo, aplicamos filtros de paso bajo, de paso alto y la ventana de Tukey. Por ejemplo, acá podemos observar la señal original tiene glitches, tiene ruido, pero cuando aplicamos el filtro de paso bajo, la señal se suaviza más y le quita ese ruido que tiene. Con el filtro de paso alto pareciera que la diferencia es muy mínima, pero para el filtro de Tukey, esta tiende a mantener la señal, pero de todas maneras tiene glitches. A diferencia, por ejemplo, del filtro de paso alto, se puede observar aún mejor la señal, pero pues no sigue manteniendo mucho ruido. Y pasa lo mismo con las de Marte. Tenemos la señal original que está un poquito más gruesa y en el de filtro paso pues también le reduce y le quita el ruido. Y también pues para filtro de paso alto pues no es una opción, pues le genera mucho ruido. Entonces para ambos casos el filtro de paso bajo es el mejor filtro que se puede aplicar para suavizar y reducir el ruido. Ahora vamos con el punto 18, que tiene que ver también con el punto 13, que es la estimación de la predictibilidad de la serie de tiempo. En este caso vamos a hablar del modelo ARIMA. Este modelo es uno de los más utilizados para el análisis y la predicción de las series temporales, porque busca capturar tres aspectos fundamentales, que son la autorregresión, la integración o la diferenciación y el promedio móvil. Cada una de estas partes es importante para las señales y para modelarse en series de tiempo. Primero, la autorregresión lo que hace es representar la relación lineal entre un punto de la serie temporal y sus valores pasados. ¿Qué significa eso? Que busca predecir un valor actual basándose en la combinación lineal de valores anteriores. Para esto se usan parámetros para identificar, por ejemplo, el número de valores anteriores que se utilizan para la predicción. Para las señales sísmicas es importante porque podría capturar cómo las amplitudes actuales de la señal se ven influenciadas o si se pueden predecir o están relacionadas con valores anteriores de la señal. Ahora, la parte integrada o la parte de la diferenciación es importante porque tiene que ver con la estacionariedad. La estacionariedad es relevante en las señales sísmicas y especialmente en los modelos porque si las estadísticas como la medida y la varianza no cambian con el tiempo, pues pueden ayudar a los modelos a predecir, por ejemplo. En nuestras señales sísmicas, por ejemplo, si hay una tendencia, por ejemplo, como lo que vimos, si hay una tendencia o un aumento o prolongado en la amplitud, la diferenciación que aplica a este componente del modelo elimina la tendencia. Eso hace que la serie sea mucho más fácil de modelar. Finalmente, la parte más importante del modelo es el moving average, que lo que hace es modelar la dependencia lineal entre el valor actual y los errores residuales. Esto es importante en nuestras señales sísmicas porque capturan o podrían capturar el ruido o las perturbaciones de las señales sísmicas que no están explicadas por modelos anteriores, pero que pueden influir en la predicción actual. Y como nuestro problema está relacionado con cómo se identifica el sismo del ruido, este modelo nos podría ayudar a capturar ese ruido o esa perturbación de la señal. Una vez que pasamos el modelo con nuestras trazas, identificamos que uno de los valores más importantes para identificar si se está ajustando bien son los valores del RMSE, el AIC y el BIC. Al momento de ver nuestros resultados en las trazas, encontramos que esos valores son muy bajitos y muy cercanos a cero. Eso significa que el modelo ARIMA se ha ajustado bien al modelo. Y las predicciones que se hacen son muy útiles para monitorear el comportamiento de la señal o para identificar anomalías o ruidos en las señales futuras de señales sísmicas. Bueno, en cuanto a los resultados más importantes, podemos dividir estos en dos. El primero es que es muy importante el filtro de paso bajo, ya que este suaviza la señal y quita el ruido, que es muy importante, ya que mejorará las predicciones del modelo al quitarles el ruido y pues únicamente quedarnos pues con la señal limpia para predecir mejor la actividad sísmica. Y el segundo es gracias a los test de estacionalidad y de autocorrelación podemos identificar las actividades sísmicas que cuentan con estas características, aunque son pocas, identificarlas con el propósito de identificar esos patrones repetitivos y cíclicos que son
muy importantes para las predicciones, ya que generalizará mejor estos patrones y pues hará mejor estas predicciones de actividad sísmica.